¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases sobre historia del Perú y hoy día vamos a tocar el tema Los Incas parte 2. Vamos a complementar, en otro video empezamos la clase sobre los Incas y hoy continuaremos con la explicación en torno al tema histórico, su desarrollo histórico, la parte social, la parte política y también los aspectos culturales. Antes de empezar, no olvidar dar un like, suscribirse al canal, compartir también los contenidos, ¿no? Que es importante para que nuestro canal siga vigente. Si queremos más clases, hay que compartir, hay que suscribirse, hay que hacer like y comentarios sobre los contenidos de nuestro canal Creciendo con la Historia. Y también siempre es importante plantearles que nuestra clase es una clase básicamente que busca establecer ciertos lineamientos en torno a ejes sobre la cultura incaica. No es una clase rigurosa, no somos especialistas en los incas, más bien somos difusores de conocimientos que se conocen sobre los incas, que se logran desarrollar en torno a esta gran civilización. Bien, vamos entonces a continuar con la explicación de los incas. Continuaremos con el tema de la historia, el desarrollo histórico. Los incas, según lo que establecen los historiadores, los etnohistoriadores, Valdemar Espinosa, María Rosorowski, Franklin Pease, por ejemplo, plantean que hay tres etapas en su desarrollo histórico. Una se llama el periodo Curacal, la segunda es la época de la Confederación Cusqueña y la tercera, que es la más importante, es el periodo imperial, ¿no? El periodo imperial, de los cuales todas las características que se han desarrollado, que conocemos, Machu Picchu, por ejemplo, la forma de trabajo, la minca, el laini, la chunca, ¿no? La mita, ¿no? Esta forma de trabajo, todos los conocimientos que usualmente cualquier persona puede tener de los incas, se da en el periodo imperial. Pero vamos ahora a explicar un poco el desarrollo de la historia. Empezaremos con el periodo Curacal. Este periodo Curacal se desarrolla entre el siglo XIII y el siglo XIV, más o menos 1250 a 1300. Todo esto se desarrolla en un valle, que es el valle de Acamama. Acuérdense ustedes que los incas todavía no tenían ese nombre, ¿no? Sino era la etnia puquina la que había logrado establecerse en el valle de Acamama. Cuando los puquina llegan al valle de Acamama en el Cusco, van a luchar por lograr dominar estas tierras fértiles del valle. Entonces va a haber pugnas, hay pugnas con otras etnias. Estas etnias vivían en el valle de Acamama y los puquina están buscando establecerse y luchan por quedarse en ese lugar. Están acá los famosos poques, los lares, los guayas, son nombres de algunas etnias que están en el Cusco. Además de eso, los puquina van a tener que luchar con fuerza con un reino, ¿sí? Un reino muy importante que se llama los Ayamarca Pinahua, ¿no? Es uno de los grupos más hostiles que los puquina tendrán problemas para poder lograr dominar, controlar, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, este es un periodo en la que los puquina luchan por establecerse con las diferentes etnias que logran vivir también en el Valle de Acamama y tienen dificultades mayores con el reino Ayamarca Pinahua, ¿no? Que al final, ¿qué sucede con este reino?
va a haber una fusión. Hay una fusión, hay una alianza que se da a través del matrimonio. Los incas también van a utilizar un medio para poder lograr crecer, que es el matrimonio, ¿no? Los vínculos entre una persona que pertenece a la élite puquina, inca, y una persona que pertenece a la élite de los Ayamarcas Pinagua. Ahora, durante este periodo, también una de las cosas que a veces se ha cometido como un error en los colegios es recordar quiénes son los incas, ¿no? Como si fueran monarcas europeos, ¿no? ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién fue su hijo? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Acá hay que tener mucho cuidado. Lastimosamente, esta idea de sucesión dinástica no es tan correcta aplicarlo a lo que es el mundo andino, ¿sí? El mundo andino. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué en el colegio se decide tener ese conocimiento secuencial de recordar como si fueran los presidentes del Perú a los incas? Lastimosamente, el responsable es Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, en su famosa crónica Los Comentarios Reales, establece pues una secuencialidad, porque lo que hace Garcilaso es también buscar, ¿no?, sustentar a través de su crónica esta linealidad, ¿no?, dinástica que él tiene, ¿no?, esa descendencia incaica para poder gozar de ciertos privilegios. Entonces tenía que buscar contentar, ¿no?, a la monarquía española, tratar de que la monarquía se sienta deslumbrada por conocer pues un imperio incaico tan igual como una monarquía europea, ¿sí? Garcilaso, por ejemplo, se nutre de varias influencias como Las Mil y Una Noches y otros escritos para poder dar este tipo de relato que en realidad no es tan fidedigno como lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, tratar de generar esta secuencialidad, ¿no?, de rey, después su hijo, después sigue el otro rey, y tratar de igualarlo pues como una dinastía europea, ¿no?, cosa que no es tan correcto. Esta lista, que a veces en el colegio recordamos, esta lista de sucesión se llama Capacuna. Capacuna. No es el nombre de la lista, ¿no? Pero como les acabo de comentar, no es tanto así. No es tanto así. Por ejemplo, tenemos acá una lista de incas que gobernaron en el periodo curacal, pero que no necesariamente representa pues una secuencialidad de que sea el papá, el hijo, y después este sea el otro hijo, y así sucesivamente. No es así. Lo que sucede es que todo este conjunto de nombres realmente pertenece a un sector conocido como los Urin Cusco. Los Urin Cusco, llamados también los de Bajo Cusco, en donde el poder se concentraba en el tema sacerdotal, ¿no? El tema sacerdotal, se dice que los incas fueron gobernados por élites religiosas, y que todavía no existía un poder militar aún definido, predominante, y de las cuales conocemos esta lista, que empieza con Manco Cápac, que sigue con Sinchi Roca, que sigue con Yoki Yupanqui, con Maita Cápac, con un inca que también apareció oculto y que Valdemar Espinosa lo menciona mucho en su texto, que se llama Tarco Guamán, y que termina con Cápac Yupanqui. Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres de estos personajes. No es una secuencialidad que estrictamente sea padre, hijo, después sea el nieto y así sucesivamente, sino son pertenecientes a una misma llamada dinastía que se conocía como los famosos Urin Cusco, desde Manco Cápac, un inca legendario, y que termina con Cápac Yupanqui. Este es el periodo curacal. En el caso de la Confederación Cusqueña, podemos plantear que se desarrolla a mediados del siglo XIV hasta lo que es los inicios del siglo XV. Los incas en esta época
dominan ya todo el Cusco. Hay un dominio del Cusco, más allá del Valle de Acamama. Cuando hablamos de una confederación, estamos hablando de un conjunto de etnias que van a ser dirigidas por los incas, o como también lo llamamos nosotros, por los puquina, ¿no? Entre estas etnias se encontraba ya el famoso reino Ayamarca Pinahua. Ahora, para poder lograr desarrollar esta confederación, ¿no? Este tipo de gobierno de varias etnias dirigidas por los puquinas, por los incas, este tipo de unión se da a través de alianzas, básicamente a través de matrimonios, ¿no? Esta fusión, esta búsqueda de la confederación se produce a través básicamente de matrimonios. Durante la confederación cusqueña vamos a encontrar también que asume el sector militar. El sector militar. Este sector militar va a ser dirigido por Inca Roca, ¿no? Quien se encarga de hacer un golpe de estado al sector sacerdotal. Inca Roca, además, para tratar de contentar a los sectores marginados, ¿no? Derrocados, va a establecer la diarquía. Este es un aspecto importante que también no entendieron los españoles. El gobierno incaico no es exclusivamente una monarquía, no es el gobierno de una sola persona, sino a partir del Inca Roca se establece el gobierno de dos personas, la diarquía. Este poder compartido pertenece pues uno al sector del Urin Cusco, el sector sacerdotal, ¿sí? Y el sector Hanan Cusco, que es el sector militar, y que además tiene en este caso el mayor predominio político, ¿no? Pero es un gobierno diárquico. Inca Roca va a tener a su sucesor, correcto, quien va también a ser conocido como Auqui, ¿no? Como una especie de cogobernante, ¿no? Un cogobernante, ¿no? Entonces acá vamos a mencionar entonces el gobierno de dos personas, uno que será considerado como el Zapaninca, el Inca gobernante, y el que va a lograr apoyarle y luego convertirse en Zapaninca, que es el famoso Auqui. Después de Inca Roca va a seguir Yaguarhuaca. Luego de él sigue Huiracocha. Huiracocha tiene su hijo, quien va a ser Inca Urco. Y durante este periodo, lo más importante también es mencionar que hay una guerra muy famosa, una guerra que los incas establecen contra los famosos chancas. Este va a ser el punto de quiebre de la historia incaica. La famosa guerra contra los chancas. Los chancas se están expandiendo, vienen de la zona del sur, correcto, la zona de Andahuaylas, la zona se extienden por lo que es la parte de Apurímac, ¿sí? Toda esta zona va a ser dominada por los chancas. Los chancas también son una confederación. Y entonces van a haber dos confederaciones que están luchando por el control de territorios. Esta guerra contra los chancas empieza a partir ya desde el momento de que asume Inca Roca el poder, pero se agudiza principalmente en el cogobierno de Huiracocha con Inca Urco. No es una situación muy fácil, más bien es todo lo contrario. Inca Urco se encargaría de hacer frente a los chancas, pero no le va muy bien, ¿sí? No le va muy bien. Entonces va a haber dificultades para la Confederación Cusqueña enfrentarse con los chancas, y entonces esto evidencia ciertas tensiones al interior de las élites,
Y es ahí donde ocurre una especie de cisma, ¿no? Este grupo dirigido entre Huiracocha e Incaurco va a tener dificultades para enfrentar a los chancas. Y es así que aparece una especie de una ala diferente, dirigida por un noble llamado Cusi Yupanqui. ¿No? Es decir, un sector que no está de acuerdo con la dirección de Huiracocha ni con Incaurco, por la forma de cómo se está llevando a cabo la guerra contra los chancas. Entonces Cusi Yupanqui se decide, junto con otros sectores, la Confederación Cusqueña empieza entonces a tener divisiones. Un sector de la Confederación Cusqueña se va hacia el lado de Cusi Yupanqui y otro sector se queda con Huiracocha y con Incaurco por el tema de enfrentarse a los chancas. Es ahí donde Cusi Yupanqui, junto con otros sectores disidentes, va a enfrentarse a los chancas, según se cuenta, en una batalla muy importante, que es la batalla de Yaguarpampa. La famosa batalla de Yaguarpampa, ¿no? Llanura de sangre. Es acá donde inclusive se menciona sobre un mito, ¿no? Un mito en la que Cusi Yupanqui logró hacer que las piedras se conviertan en hombres para enfrentarse a los chancas. Esa es una historia que se cuenta para dar sustento a la victoria de Cusi Yupanqui, porque Cusi Yupanqui logró al final logró derrotar a los chancas en esta famosa batalla de Yaguarpampa, sustentándose en esta historia de ficción, donde las piedras se dice que se convirtieron en hombres. Pero lo más probable es que lo que haya sucedido es que los sectores disidentes lograron influenciar a otros grupos para poder derrotar a los chancas, y al final ellos se quedaron sin ni un tipo de respaldo. Incaurco va a ser eliminado por Cusi Yupanqui, es eliminado, y luego Cusi Yupanqui reclama pues ceñirse la Mascaypacha, ¿no? Y es Cusi Yupanqui el que se va a convertir en el Zapaninca siguiente, conocido con el nombre de Pachacútec, y eso es el periodo imperial. En cuanto al periodo imperial, como les había mencionado, es el periodo más importante de la historia de los incas. Es aquel periodo en donde indirectamente conocemos todo lo que los incas han desarrollado, sus grandes construcciones, pero a veces no conocemos estrictamente a qué etapa de la historia pertenece. Pero es el periodo imperial. Es acá donde ya los incas logran desarrollar lo que conocemos con el nombre de Tahuantinsuyo. Esto dura menos de 100 años. Siglo XV hasta el siglo XVI, hasta 1532, cuando los españoles llegan a invadir el Perú. Este periodo imperial es caracterizado por las grandes conquistas. Las grandes conquistas. Estas conquistas se dan de dos maneras. A través de la violencia, es decir, a través de una expansión militar, conquistas, expansión militar, o es el caso, por ejemplo, de conquistas pacíficas, a través de alianzas matrimoniales, como le hemos mencionado hace un rato. Es una época donde se da el mayor desarrollo cultural, es la época donde los incas llegan a tener una síntesis de conocimientos. Es la época más importante entonces de la historia de ellos. Es acá donde se establece, en esta época imperial, se establece el Tahuantinsuyo, el imperio de los 4 suyos. Entonces, esas son las características. Ahora veamos qué es lo que sucede con respecto a los famosos incas que van a gobernar. Se plantea una secuencialidad que es la siguiente, ¿no? Pachacútec es el primero. Sabemos que Pachacútec fue conocido, su nombre real es Cusi Yupanqui. Es
Probable que Pachacútec signifique el que inicia una nueva era. Pachacútec se considera como el inca organizador. Él es el que establece los cuatro suyos. Él funda los cuatro suyos. Él establece la famosa mita, ¿sí? Él también establece el culto al sol, al Inti, ¿no? Son algunas de las cosas que Pachacútec va a plantear. Se dice que en la época de Pachacútec también se mandó a construir el Coricancha, el gran templo del sol. También se dice que Pachacútec mandó a construir Machu Picchu como un lugar de descanso, ¿no? El Inca tenía un lugar de descanso. Y durante la época de Pachacútec empieza a darse pues las primeras grandes conquistas, entre las cuales se menciona pues la expansión hacia el imperio Chimú, correcto, y de manera pacífica se logró conquistar a los Chinchas. Además, también se ocupó territorios que están alrededor de lo que es la región del Cusco. Pero estas conquistas que se hace con Pachacútec, básicamente lo hizo su hijo. Acuérdense que había una jerarquía, Zapaninca, Auqui. Su hijo va a lograr ser conocido como Tupac Inca Yupanqui, que luego continuará conquistando territorios, básicamente todo el sur, toda la zona sureña, llega a conquistar hasta el río Maule, llamado también como el Inca Conquistador. Es el conquistador. Entre sus grandes conquistas está la expansión hacia el sur, hacia lo que es la zona del río Maule, por ejemplo. También algunas conquistas sobre la zona de la zona del Collao. Tupac Inca Yupanqui también es considerado como el famoso Inca navegante. Se dice que él realizó una expedición hasta lo que es Oceanía, imagínense. Esto está comprobado en estudios que luego va a realizar un gran historiador que se conoce como José Antonio del Busto, en un texto importante donde explica cómo se dio este viaje atravesando el Pacífico y llegando hasta Oceanía. Por eso que Tupac Inca Yupanqui también va a ser llamado, aparte de ser conquistador, va a ser llamado el Inca navegante. Luego de Tupac Inca Yupanqui tenemos, vamos a poner acá A, B, y ahora ponemos acá C, Huayna Cápac. Con Huayna Cápac es llamado el administrador. Con él se logra la máxima expansión. Los incas logran la máxima expansión con Huayna Cápac. Los incas llegan a dominar pues 6 partes de países actuales de América del Sur. Se llega hasta el norte, hasta la zona de los Pastos en Colombia, y es acá donde se va a evidenciar dificultades, ya que el Cusco era la capital y no se podía pues tener todo el control de estos territorios y encima llegar hasta la parte de Colombia. Es ahí donde Huayna Cápac decide fundar la segunda capital de los incas. Y esto es justamente algo que tampoco no se menciona mucho. Los incas tuvieron en un momento dado 2 capitales. Uno es el Cusco y otro es en la zona cercana a Quito, actualmente llamado Tumibamba. Entonces ahí se va a producir la segunda capital. Y también se menciona muy probablemente que con Huayna Cápac él quería fundar el quinto suyo. Producto de estas situaciones, como le dije, que era muy complicado tener el control de todo este extenso imperio que había crecido en menos de 100 años. Ahora, cuando Huayna Cápac gobernaba, los españoles empiezan a llegar hacia lo que es la zona de América. Se produce la llegada de los españoles. Y los españoles vienen con muchos elementos diferentes que no tienen conocimiento los incas.
entre ellos las múltiples enfermedades, la varicela, la viruela, la tifoidea, la peste, por ejemplo, bubónica. Por lo tanto, las enfermedades van a causar también, según estudios, la baja, digamos, la caída de la demografía, ¿no? Es decir, la población de los incas, que se calculaba entre 6 a 8 millones, va a tener un descenso terrible con la llegada de los españoles, y esto es producto básicamente de las enfermedades. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque se atribuye a que Huayna Cápac muere producto de una enfermedad que se da ante la llegada de los españoles, ¿sí? Y esto también va a lograr sufrir pues su hijo, el que iba a reemplazarlo, que se llamó Ninan Coyuchi, ¿sí? Entonces, Ninan Coyuchi es otro inca que no se habla mucho, ¿sí? Ninan Coyuchi era el futuro inca. Y tanto Ninan Coyuchi como su padre Huayna Cápac se plantea que los dos murieron producto de enfermedades que fueron transmitidas por los españoles. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es posible que se hayan transmitido las enfermedades a los españoles? Porque usualmente conozco que Pizarro llegó cuando se estaban dando las guerras civiles. Sí, pero el problema es que las enfermedades se difunden por el medio ambiente, es decir, por el aire, ¿correcto? Por el aire, las bacterias se difunden por el aire, y se plantea tanto que Ninan Coyuchi como Huayna Cápac murieron producto de esas enfermedades. Ahora, Valdemar Espinosa, el gran historiador de los incas, afirma en una nueva investigación reciente de que realmente lo que sucedió es que Huayna Cápac y Ninan Coyuchi no murieron producto de enfermedades, sino producto de un envenenamiento. Es lo que afirma Valdemar Espinosa en una reciente investigación que hizo. Bueno, en los libros usualmente encontramos este tema, de que los dos murieron producto de enfermedades, pero Valdemar Espinosa menciona que fueron envenenados, porque ya había contradicciones, pugnas para poder lograr controlar el trono imperial. La cuestión es que los dos mueren. Es una situación que nunca se había dado, ¿no? Tanto el padre como el hijo mueren. El futuro Zapaninca, que en este caso Ninan Coyuchi y Arauqui, los dos mueren. Y entonces se da inicio a la muerte de los dos, de una etapa conocida como las guerras civiles. Las pugnas por el trono imperial se dan entre las dos grandes familias incaicas, conocidas como panacas, representadas tanto por Atahualpa y Huáscar. Pero eso será para otro tema de clase. Lo que sí mencionemos es que el periodo imperial termina con la muerte de estos dos personajes y con el inicio de las guerras civiles, las pugnas por el poder, en un contexto en que los españoles están cada vez ingresando al territorio de América. La sociedad incaica. Cuando hablamos de la sociedad incaica hay que tener mucho cuidado, porque uno de los puntos a discutir es el famoso tema de qué fueron los incas, es decir, qué tipo de modo de producción, qué tipo de sociedad ha sido, qué tipo de estructura social ha tenido los incas. Y esto ha sido todo un debate entre muchos intelectuales, muchos historiadores, para definir qué son los incas: esclavistas, comunistas, feudales, comunal tributarios. En la clase de hoy día no queremos hacer una definición, sino queremos explicar las diferentes, las diferentes conceptos que se han dado en torno al establecer qué son los incas. Por ejemplo, el más conocido es que la sociedad incaica tiene un modo de producción esclavista, que lo que predominó en los incas era el esclavismo. Esto fue defendido por el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras y por el antropólogo
Emilio Choi. Son los principales. Luego tenemos el caso de que el modo de producción de los incas es un modo de producción asiático, conocido también con el nombre de comunal tributario. Comunal tributario. Esta es una definición que Marx hace en unos textos, en la cual, como ustedes saben, Marx habla sobre el modo de producción, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, pero en algunos territorios del mundo no ha habido estas estructuras, y entonces lo define como un modo de producción asiático, es la definición, y que se expresa también con el nombre de comunal tributario, ¿no? Esto va a ser definido por el historiador Valdemar Espinosa. Luego tenemos el modo de producción feudal temprano. Feudal temprano. Este es defendido por el historiador Carlos Lazo. Para Carlos Lazo, los incas en el imperio estaban impulsando ya un control muy importante sobre las tierras. Esto se sustenta con los yanaconas, por ejemplo, y que los incas tenían pues una relación de servidumbre vinculada a la tierra, al latifundismo, y entonces se menciona pues un modo de producción feudal temprano. El modo de producción socialista, esto fue defendido por José Carlos Mariátegui en los famosos 7 ensayos. Mariátegui también menciona de que los incas fue una sociedad donde no había ningún tipo de gran diferencia social, no había clases sociales, sino más bien había una sociedad igualitaria, ¿no? Un modo de producción socialista, ¿no? Entonces tenemos ahí las diferentes maneras de entender al mundo incaico: esclavista, comunal tributario, feudal temprano, socialista, son las más importantes, ¿no? Pero que en el fondo no podemos negar que hay algo que tienen los incas, ¿no? O sea, hay esclavos, hay una sociedad comunal, hay una sociedad vinculada mucho a la tierra, hay también colectivismo, ¿no? No se puede negar. Entonces ha sido parte de un debate en torno a ello, y queremos también hacerle mención a este aspecto. Las características sociales de los incas es que es una sociedad pues clasista. Ha habido clases sociales, clase dominante y clase dominada. Es una sociedad despótica. Una sociedad despótica es en sentido de que el inca, el soberano, es el que manda cumplir para todos los grupos humanos que vivían dentro del Tahuantinsuyo, una sociedad despótica, y que nadie podía pues negarse a la voluntad del soberano, ¿no? Es así que vamos a explicarles cómo era la estructura dominante. La clase dominante incaica empezaba a ser representada con una nobleza incaica, que estaba conformada por la familia del Inca. Esta familia del Inca se conoce como la Panaca. La Panaca, ¿correcto? La Panaca. ¿Quién instala la Panaca? Todos los descendientes masculinos y femeninos del gran soberano. Esta nobleza incaica, ¿no? Exclusivamente entonces lo conforma la Panaca. Algunos mencionan pues que los nobles hombres son los orejones. Las mujeres de esta Panaca son las famosas ñustas. Se menciona en algunos casos. Después tenemos una nobleza de privilegio. ¿Quién son estos nobles de privilegio? Son personas que por méritos han podido acceder a ser parte de la clase dominante. Por ejemplo, militares que han conquistado territorios, ¿no? Gente que va a lograr representar pues para el Inca, ser parte de una nobleza de privilegio. Y luego tenemos la nobleza provincial.
En la nobleza provincial encontramos a los jefes de las etnias sometidas. Los incas habían sometido a un montón de pueblos y estos jefes de las etnias sometidas serían parte de la nobleza provincial. Algunas de estos jefes de etnias tenían ciertos privilegios, casi como el mismo Sapaninca. Ahí mencionemos, por ejemplo, al famoso Chincha y Capac, que era el soberano de los chinchas, que según cuentan las crónicas, podía ser, ¿no?, cargado en anda como el Sapaninca, ¿no?, el señor de los chinchas, producto de estas alianzas que ellos habían establecido. En cuanto a la clase dominada, se menciona que el pueblo sometido por el imperio se conoce con el nombre de los Hatum Runas. Los Hatum Runas, ¿cómo se conforman? A través de los ayus. Los ayus, que son el grupo de familias, ¿no?, que tiene vínculos de sangre, ¿no? Los ayus, por ejemplo, entre sus labores es cumplir con la mita, ¿no? ¿Se acuerdan la mita? La mita es un término en quechua que significa por turnos. La mita tiene diversos aspectos, ¿no? Construcciones, obras públicas, puentes, caminos, el Capaquián, Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? Pero aparte, hay sectores que se resisten a ser controlados. Por lo tanto, hay ciertos grupos que también tienen otras tareas, que no es exclusivamente la mita, sino más bien, producto de su rebeldía, van a lograr desarrollar otras actividades. Y entonces existen otras categorías sociales que lo vamos a conocer. Por ejemplo, los mitimaes, conocido también como Mi'kmaq. Los Mi'kmaq. Estos mitimaes o Mi'kmaq van a lograr ser personas desarraigadas de los ayus. Son personas desarraigadas del ayu. ¿Y por qué son desarraigados? Porque el ayu pues es rebelde. Y entonces estas personas que integran el ayu son sacadas y son mandadas a trabajar en diferentes lugares. Por eso que también se conoce como un grupo de colonizadores. Valdemar Espinosa había logrado establecer varias categorías de mitimaes. Luego tenemos a los famosos yanaconas. Los yanaconas son los sirvientes. Son los sirvientes del Inca. ¿Qué ellos hacen? Por ejemplo, se cree que ellos cargaban el anda del famoso Sapaninca. El Sapaninca no podía poner sus pies, ¿no?, en el suelo, sino era llevado en anda, era cargado. Los yanaconas eran los que se encargaban de cargar el anda. Inclusive había también yanaconas que se encargaban de barrer el suelo antes de que el Sapaninca con el anda pase, ¿no?, por ejemplo. También tenemos a las famosas atyas, que son conocidas como las mujeres escogidas. Las atyas eran llamadas también por Garcilaso como las vírgenes del sol. Pero ¿quiénes eran estas atyas? Eran mujeres que se encargaban de la producción de chicha, que se encargaban de elaborar los tejidos, y algunas de estas atyas eran preparadas para ser sacrificadas a los dioses, ¿sí? Luego tenemos a los famosos piñas. Los piñas son los prisioneros de guerra. Se encargaban de trabajar en zonas cocaleras, en cocales, ¿correcto? Los piñas.
También se menciona la existencia, otra categoría social en los incas, se menciona la existencia de las mitawarmis. ¿Quiénes eran estas mitawarmis, también llamadas las pamparrunas? Las pamparrunas, mitawarmis, eran mujeres que se cree que complacían el tema sexual, se encargaban del servicio sexual. ¿Dónde se encontraban estas mitawarmes o paparrunas? En lugares muy alejados de las ciudades. Las ciudades eran llamadas yactas. Y este deseo sexual era para la nobleza incaica o inclusive también para los soldados. Entonces, esta es la parte de la estructura que tenemos en los incas a nivel social. Vamos entonces a tocar el tema de la política incaica. Conocer las autoridades, sus funciones más importantes. En la política incaica vamos a plantear que existía, como ya lo hemos mencionado, una diarquía, representado por el Zapan Inca, el máximo gobernante, y luego por su hijo, que después se convertiría en Zapan Inca, llamado el Lauqui. ¿Sí? El Lauqui. Los dos también conformaban una misma panaca, es decir, la familia del Inca. No olvidar también que, por ejemplo, había una famosa ceremonia, una especie de ceremonia de graduación, que solamente lo cumplían los nobles, para poder lograr pasar a la etapa adulta, conocida como el huarachico. El huarachico. Luego de esta diarquía, tenemos el famoso Consejo Imperial. Este Consejo Imperial era llamado también el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Quién lo integraba? Lo integraba los jefes de los 4 suyos, conocidos como aposuyos o el Suyuyok Apu. Es el nombre que tiene el Consejo Imperial. Después de este Consejo Imperial se plantea que existía el jefe de la provincia. Acuérdense que el Tahuantinsuyo estaba conformado por 4 suyos y a la vez dentro de cada suyo existía unas provincias. Y entonces había un jefe de la provincia que se conoce con el nombre de Apulchic. O en algunos textos también aparece como el nombre de Tocricot. Tocricot, el jefe de la provincia. ¿Sí? Luego de eso también tenemos el jefe del Ayu. El jefe del Ayu tenía el nombre de Curaca. El Curaca. Acuérdense que el Ayu es un conjunto de familias que puede integrar desde 80 personas hasta 600 aproximadamente. El Curaca también tiene sus brazos de apoyo. Uno de ellos es el Coyana, que se encargaba de las faenas agrícolas, dirigir las faenas agrícolas. Y también tenía al Sinchi. El Sinchi es conocido como el guerrero, ¿no? Es decir, cuando el Curaca es una persona que tenía la autoridad principal, pero cuando el Ayu colaboraba en una especie de aspecto militar, una guerra, el Sinchi lo reemplazaba por una cuestión sumamente militar, ¿no? Y como los Ayus son conjunto de familias, también existía el jefe de una familia. El jefe familiar se conocía como el Pureg. El Pureg. Se plantea que también existía jefes de 10 familias, 100 familias, 1000 familias. No tenían ese tipo de división. Ahora, estas autoridades políticas eran supervisadas. Había acá un supervisor, un fiscalizador, conocido como el que todo lo ve. El que todo lo ve. Llamado el Tukuy Rikuy. Era el inspector.
en el Perú. Entonces hemos pasado revista a la parte política y a las principales autoridades. Bien, ahora pasemos a la parte cultural. ¿Cuáles son las expresiones más importantes de los incas? Hay muchas cosas que hablar. Vamos a tratar de plantear lo más importante en la parte cultural. Lo que es la arquitectura, por ejemplo. Características que siempre se han mencionado. Es monumental. Es sencilla. ¿Correcto? Es simétrica. Es sólida, ¿no? Son algunas de las características que tiene la arquitectura incaica. Monumental, tiene sencillez, no tiene adornos, es simétrica, todo calza como si fuera un rompecabezas, es sólida porque está hecho pues evidentemente de piedra, ¿no? Tanto el uso de la piedra y el uso del adobe, ¿no? Son elementos característicos en sus construcciones, la piedra y el adobe, por ejemplo, ¿no? Y lo que siempre se menciona, ¿no? El tema de la piedra, por ejemplo, no encontramos en todos los sitios del Perú la misma característica de lo que encontramos, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? En el Cusco, la zona de la Sierra Sur, en la zona montañosa, las piedras pues tienen otro tipo de características que las piedras que tenemos acá en la costa, ¿sí? En la costa. Es por esa razón, ¿no? Importante mencionar que se dice, ¿no? Que por la zona del sur de Lima, ¿no? Se va a proceder a construir una edificación a base de piedra, pero se dejó a medio concluir. ¿Por qué razón? Justamente por la característica de la piedra que se encontraba acá en la costa, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones más conocidas? Pues tenemos a Machu Picchu, tenemos a Sacsayhuamán, tenemos a Ollantaytambo, ¿correcto? Pisac, Choqquequirao, son algunas de las expresiones Pachacamac más conocidas en lo que es la arquitectura incaica, ¿no? Y claro, siempre es importante recordar que una de las cosas que también sobresale mucho es esta simetría de las piedras que llega a encajar de tal manera que no es posible pues colocar una aguja entre estas divisiones que tiene la piedra, ¿no? Es algo muy importante y que llama mucho la atención a los turistas, al pueblo, ¿no? Este carácter importante de la arquitectura. Número 2. La escritura. La escritura incaica se va a establecer a través de un sistema conocido como los quipus, ¿sí? Los quipus, que no solamente son de los incas, sino también había quipus en otras culturas. Acuérdense, Wari, por ejemplo, inclusive se encontró quipus en Caral. Pero los quipus no solamente va a lograr tener registros, no solo tiene registros, digamos, en cuanto a datos numéricos, no solamente. También se plantea que los quipus también tenían historias, tenían información pues, que no es igual que los números, que las cantidades, y que lastimosamente no se puede saber exactamente cómo se lograron, ¿no? Desarrollar este tipo de escritura, ¿no? O sea, hay hipótesis, hay investigaciones de entender cómo es la estructura de los quipus, cómo se entendían los quipus, pero hasta ahora es un poco el enigma, ¿no? En torno al tema de la información en cuanto a historias, datos más bien en lo que es prosa, ¿no? No tanto datos cuánticos, ¿no? Los quipus eran leídos por un especialista conocido como el quipu Camayoco. El quipu Camayoco. Eso en cuanto a la escritura. Número 3. En cuanto a la cerámica. La cerámica incaica ha tenido bastante procesos de desarrollo, ¿no? En una etapa inicial antes del imperio, se dice que la cerámica de los incas tenía un nombre, una denominación llamado quilque. Ese es el nombre de la cerámica incaica, pero antes de que ellos sean imperio.
Conocemos la cerámica que tiene policromía, varios colores, tiene figuras geométricas, por ejemplo, y destaca mucho los vasos ceremoniales, que tiene mucha influencia tiahuanaco, conocido como el quero, y también este gran jarrón, este tipo de recipiente para guardar chicha o maíz, conocido como el urpo, llamado también el aríbalo. Son algunas expresiones de la cerámica, ¿no? Número 4. El tema de las matemáticas. En cuanto a las matemáticas, podemos mencionar que existía una especie de ábaco, una especie de calculadora en los incas, conocido con el nombre de la yupana. La yupana servía para contar, para poder lograr hacer cálculos, como una especie de ábaco, ¿no? En cuanto al tema de las matemáticas. Número 5. El tema de la religión. El tema de la religión. En la religión podemos mencionar que los incas son politeístas, culto a varios dioses, son animistas, dan vida a las cosas que no la tienen, son sabeístas, que tienen pues una adoración a los astros. Y bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que el Inti era el sol, Quilla era la famosa luna, y Yapa era el famoso rayo, el dios del rayo. Pairacaca es la diosa de la lluvia, ¿sí? Entonces tenemos una lista de dioses que conocemos, ¿correcto? También hemos mencionado que los incas tenían mucho culto, pues, inclusive a momias. La momia era conocido como el malqui, ¿correcto? También tenemos, pues, el dios que mueve la tierra, el que mueve la tierra, llamado Pachacamac. Y también tenemos la famosa madre tierra, llamada la Pachamama, nuestra famosa Pachamama. Ahora, en cuanto al tema también de la religión, mencionamos que los incas tenían un conocimiento sobre la existencia de dos mundos. Esto es algo conocido también como una especie de cosmovisión. La cosmovisión incaica es el conocimiento de dos mundos: el mundo de arriba y el mundo de abajo. El mundo de arriba, conocido como el Anampacha; el mundo de abajo, conocido como el Ucupacha. Pero también, evidentemente, hay que entender que de la posición que uno se encuentra, la persona ve hacia arriba o ve hacia abajo, pero la persona se encontraría en un punto intermedio, de los cuales se ha creído que ese sería el tercer mundo, pero no hay tercer mundo. Los incas no tienen una mirada de tres, siempre ha sido dual, una mirada dual, arriba o abajo, pero el punto es cómo yo veo arriba y cómo veo abajo, desde un punto central. Ese punto central sería llamado el Kai Pacha, atribuido como un tercer mundo, pero no es tercer mundo, ¿eh? No hay que confundirse. Hay dos mundos: el mundo de arriba, Anampacha, y el mundo de abajo. ¿Quiénes habitan estos espacios? En el Anampacha habitan los dioses, el sol, la luna, por ejemplo, las estrellas, ¿sí? En el Ucupacha va a lograr ser parte donde se encuentra la madre tierra, ¿sí? Es ahí donde se plantea que del Ucupacha se da el origen
de la vida. Porque acá aparecen las plantas. Acá aparecen las plantas. Acá está la raíz, ¿no? El origen de la vida se encuentra en el Ucupacha. Y el Caipacha, esta posición central, va a caracterizarse por ser el lugar donde están, por ejemplo, las personas y los muertos. Y entonces usted dirá, ¿los muertos? ¿Pero por qué los muertos? Lo que sucede es que recuerden ustedes que en el caso de los incas, las personas que ya fallecen, en realidad no fallecen porque se mantienen viva dentro de un culto que se da a través de la momia, que es el malqui. Los muertos son depositados en cuevas. Los malquis están usualmente en cuevas y algunos malquis son sacados. En el caso de las élites incaicas, se plantea, Valdemar Espinosa menciona, por ejemplo, que la panaca rendía culto al fundador de esa gran familia. En ese sentido, había ceremonias un poco extrañas, ¿no? Aspectos muy, muy particulares, por ejemplo, cuando la panaca tenía una reunión, una asamblea, el malqui era colocado, el muerto, el fundador, era colocado juntamente con las personas que están vivas. O cuando había una especie de cena, también el malqui era colocado en el lugar para empezar pues a degustar los potajes. Entonces era una cosa muy curiosa lo que encontramos con el tema del malqui, la existencia de estos mundos, ¿no? Acuérdense, una dualidad. Otros aspectos para terminar es la educación, el Yachaywasi, la casa del saber, impulsado por los amautas hacia las élites. También se conoce que los incas hacían ceremonias, sacrificios de adolescentes, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Esta ceremonia se llama el Copacocha, ¿sí? Copacocha, que usualmente se va a dar en los nevados. Ahí encontramos casos, por ejemplo, descubiertos como la famosa Lava de Ampato, la momia Juanita, o la doncella del Salta, ¿no? Son algunos lugares donde se han encontrado momias de adolescentes pertenecientes a este imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, entonces con esto cerramos nuestra sesión. Hemos abarcado lo más importante en 2 clases, esta es la segunda, del imperio de los incas. Espero que ustedes puedan continuar viendo nuestros videos y compartiendo los contenidos. Y no olviden hacer comentarios. Nos vemos hasta la próxima clase.